Ahora viendo la Trinidad que hay un problema en la tierra y es que el hombre no se puede acercar a Dios, ya que el hombre es pecador y no puede acercarse a Él. ¿Qué es lo que pasa? De que como el hombre es temporal, que el hombre no es eterno, el hombre tiene un principio que fue creado en el huerto del Edén, pero contra quien se peca sí que es eterno. Por lo cual, los sacrificios que podían hacer los sacerdotes o el sacrificio que podía hacer el hombre durante un periodo de tiempo te podía servir, pero ese sacrificio terminaba, porque contra quien yo peco es eterno y mi paga de mi pecado, mi sacrificio que yo puedo hacer o la deuda que yo puedo pagar al Padre es temporal, por lo cual no puede satisfacer la justicia del Padre. Eso quiere decir que yo necesito un intermediario para que pague por mí, pero que su pago sea perpetuo y sea para siempre, que no simplemente dependa de un periodo de tiempo. Amén. Entonces, Johnny, perdón que te corte ahí, conforme estás diciendo, podríamos decir y concluir en todo esto que estás diciendo, que el pecado ha sido el primer motivo o de los primeros motivos por el cual el mundo necesita a ese Dios hombre, ¿no? Claro, porque tenemos un problema. Ahora, el hombre, ¿cómo se puede acercar a Dios? Ya que nosotros vivimos por un tiempo máximo, digamos, de 100 años. Pero claro, mi pecado seguiría siendo perpetuo, no se acabaría porque contra el ser que yo peco, que es Dios, es eterno. Entonces, jamás pagaría la deuda contra él, porque su ser es eterno. Y mi pecado, como es temporal, me serviría por un tiempo, pero no satisfacería su justicia. Exactamente, exactamente. ¿Vale? Por eso en la primera profecía de Génesis 3, la causa del pecado era la promesa del Mesías. Estamos hablando de que el pecado es la primera causa de que el mundo necesite a ese Dios encarnado, a ese Dios hombre. Claro, por eso, como un ejemplo, dice la Biblia que Cristo se ofreció como el sacrificio, al Efesios capítulo 5, verso 2, dice que Él se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio. Haciendo esto, Él es el mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hecho hombre. ¿Qué es lo que ocurre? De que desde que peca Adán en el huerto del Edén, hay una profecía veterotestamentaria, que es la primera profecía que aparece en el Antiguo Testamento, en Génesis 3:15, cuando habla de la simiente de la mujer, la simiente, ¿no?, de la serpiente. En esa simiente de la mujer hay una profecía y hay una promesa para la humanidad, que desde que el hombre peca, o antes de que el hombre peque, mejor dicho, Dios tiene un plan de salvación para la humanidad. En esta profecía, que se tiene que salir en Génesis capítulo 3, verso 15, tiene que tener un cumplimiento. Y es que nace de la simiente de la mujer y esa profecía tiene un cumplimiento. Tiene un principio en la tierra, pero ahora ocurre algo, José, que Dios, que es eterno, ¿vale?, hablando del Padre, Hijo y Espíritu Santo, estando en el cielo, deciden hacer algo. Y es, bueno, mirando a la humanidad, mirando al hombre que fue creado a su imagen y semejanza, ahora la imagen de Dios se ha deteriorado en el hombre por causa del pecado. Ahora esta Trinidad, en conjunto, deciden hacer un plan salvífico y es el plan de la gracia. Y es de venir a salvar a la humanidad. Pero para poder venir a salvar a la humanidad necesitamos algo, y es que tiene que haber un sacrificio que sea perfecto y tiene que ser pariente del primer Adán. Esto quiere decir de que cuando Adán peca, entró el pecado, pero Romanos dice que por el postrer Adán entró la vida, hablando de nuestro Señor Jesucristo.